Mexicapan. Ah, danzas. Sí, matlachines. Sí, nada más matlachines. Caballitos. Caballitos. Bueno, Y ya. son parte de las danzas de Zacatecas. Zacatecas tiene muchas danzas, pero bueno, están agrupadas en ciertas, ahora sí que vamos a decir, danzas específicas. Cerca de 250 comunidades. Casi cada comunidad tiene su danza. Sí, la mayoría son matachines o son, bueno, ahí no le llaman matachines, le llaman danza de indio o de pluma, y caballitos, que nada más es una comunidad. Pero hay muchos danzantes y todo el año hay danzas, todo el año hay fiestas y todo el año hay danzas. Si quisiéramos juntar todos los danzantes de Fresnillo, fácilmente se rompe el récord Guinness de danzantes agrupados. Muchísimos. Pero desgraciadamente pues no le hemos dado la importancia que merece. Pero bueno, vamos empezando. Danzas tradicionales zacatecas. Bueno, la importancia de las danzas tradicionales radica en que puede tener el origen prehispánico, que son pocas, cuando mucho, que será concheros, aztecas, y indígena, que ya es diferente, esa no es prehispánica, la indígena ya fue después de la colonia, y que tiene que ver también con descendencia europea. Los indígenas buscaron formas de preservar su cultura. La cultura se la quitaron los españoles, el conquistador, y buscaron cómo preservarla. Y una manera de preservar esa cultura fueron las danzas. Y mucho de lo que vemos en las danzas nos habla de esa cultura que tienen los indígenas, pero ya está mezclada con la tradición del conquistador, la tradición católica básicamente. Ahorita vamos a ver un poquito lo que les comento sobre esto, el sincretismo. La danza apoya mucho en la cohesión social de la comunidad. Cuando hay danza, la comunidad es como que está más unida. La comunidad se siente protegida, la comunidad se siente que el santo patrono, que Dios nos va a proteger porque hubo danza. Eso es importante, muy importante. El danzante es bien visto. Aparte, bueno, es un acto de resistencia ante la aculturación y la globalización. Ahorita platicamos un poquito más lo que está haciendo la danza de matachines en Zacatecas, pero tiene que ver con esto, es una resistencia a la globalización, valga la redundancia. Muy importante tener en cuenta que las danzas se van recreando a través del devenir histórico. Lo que es los actos los hechos históricos importantes han influido en las danzas. No sé, la danza de jardineros que me platican ¿son jardineros o por qué se llaman jardineros? Porque en los jardines. Porque se bailaba en los jardines. Se bailaban en los jardines. Se representaba la batalla entre moros y cristianos. Es como las danzas de conquista. Es una danza de conquista. Hay otras que, por ejemplo, fueron recreadas a partir de la intervención francesa, por ejemplo. No sé si han hecho danza de suavos. Hay otras que se modificaron después de la revolución. Hay otras que se modificaron después de la guerra de independencia y fueron cambiando. Todas las danzas están inmersas en un sincretismo religioso, les comentaba. Todavía encontramos algo de la cultura prehispánica, pero también ya de lo que sería
la cultura mestiza y la cultura occidental europea, que es lo que nos rige a nosotros. Y bueno, la indumentaria de la danza, muy importante porque también conserva vestigios, Salud. vestigios indígenas, sobre todo prehispánicos. Como la danza de matachinas, ¿qué se les como qué piensan que representaría o qué lo relacionamos? Pues, bailar, pues, yo pensaría en una batalla también. ¿Una batalla? Una danza de guerra. ¿Una danza de guerra? O como para pedir algo, no sé, como una intención de, no sé. Pero hablando de la indumentaria, ¿con qué cultura la podríamos relacionar, no? ¿Con la indumentaria? Bueno, ¿Con los moros? Las zapatas. De hecho, la indumentaria del Pues está muy en el norte, matachín ¿verdad? Sí. tiene esa idea de representar al apache. De hecho, eso del apache no es tan viejo. Las danzas de matachines antiguas no eran tan suntuosas como lo son ahorita. Eran realmente muy sencillas. Realmente era la maguilla, era casi todo lo que utilizaban. El penacho utilizaban plumas, pero no era el penacho. El penacho que se utiliza ahorita es más bien extraído, copiado de los apaches, el penacho apache. Que va como largo, ¿no? Pero ese no es tan viejo, no es tan viejo. Entonces, la indumentaria sí tiene algunos vestigios, pero pues no todo. Mire, de lo que yo estaba analizando, probablemente digo, no sé si conocen ustedes parte de la cultura mesoamericana, donde el universo lo dividen en 3 estratos. El inframundo, la parte donde viven los humanos, y el cielo, ¿verdad? El cenit, lo dividen en 3 estratos. Hace rato les decía que las danzas, por ejemplo, en Zacatecas manejaban grupos de 12 y están divididos en 4 partes, o sea, 4 danzantes. Esos danzantes forman un cuadro, y ese cuadro, si se fijan, representa el quincunce que la Gracia Curné, no sé si conocieron a la arqueóloga, lo manifestó de muchas maneras. Ahí está, por ejemplo, el símbolo de que es el Tlachinoli, y representa eso, los 4 puntos cardinales y un centro, ¿sí? La idea de que las danzas es que tratan de representar en algunas veces los cuatro danzantes. Son 4 danzantes que representan una parte del mundo, otras 4 danzantes que representan otra parte del mundo, y otros 4 danzantes que representan otra parte del mundo. Por eso son 12. Y por eso en las danzas antes si iban a ser más de 12, tenía que ser múltiplo de 12. Por ejemplo, 24 hasta 36, porque tenía que ser múltiplo de 12. Entonces, de ahí viene parte de la cosmovisión del indígena, está plasmado en esas danzas, ¿sí? Vamos a decir, hay un personaje casi siempre que va dentro de esas danzas, y que al sumar ese personaje, los 12 danzantes más ese personaje que es el monarca, que es el capitán, suma el número de 13. Y me imagino que ustedes sí tienen alguna noción de qué significaba el número 13 en la cosmovisión mesoamericana. Era el número es el número de los más importantes, el 13. Se escondió eso en las danzas, pero también se representa, para poderlo representar sin que se manifestara de esa manera, porque luego las iban a echar las danzas, lo representan con los 12 apóstoles y Cristo. Claro. 12 apóstoles y Cristo, pero dentro de la cosmogonía indígena podía representar esto.
es una tesis. Algunos lo comentan, yo lo pienso así. En las danzas se representa el bien y el mal. El viejo de la danza regularmente representa el mal y los danzantes representan el bien. Y lo vimos ahorita en la vigorita. El viejo de la danza trata de acabar con el bien, pero al final de cuentas el bien resurge. Y la serpiente en la cosmogonía indígena, ¿saben qué representa? El pecado. No. La religión, sí. ¿La tierra será? Según a lo que he investigado, lo representa la tierra. La serpiente representa la tierra. Que dice su compañera el renacer, ¿verdad? Pero cuando la víbora se encuentra comiéndose su propia cola, el renacer, el ciclo. Sí, pero básicamente en este caso la tierra representa, la serpiente representa la tierra. El danzante, el viejo de la danza, representa el mal que acecha la tierra. Y al final de cuentas, la tierra vence al mal. El viejo de la danza se conoce de varias maneras. No sé ni cómo lo conozcan ustedes. Viejo de la danza. En Oaxaca hay algo parecido con lo que comentó al principio, de que es el que sabe más la danza, ayuda a los danzantes y así. Y hay muchas danzas que son las de conquista en Sonaidea, como son jardineros, danza de la pluma y otras danzas que están saliendo de investigaciones, le dicen el campo. El campo. Pues lleva una máscara. Es que depende, porque acuérdate que en Lobitos también estaba el Por eso orden dije de, Oaxaca, papi. que por ejemplo, que dijo el profe que era que estaba más loco y andaba El chihuastero. El chihuastlero. chihuaslero, yo me acuerdo. Ajá, en el estado está Chihuahua. Pues, por ejemplo, ahí en Zacatecas, en el centro y norte le llaman viejo de la danza. En el sur le llaman moreno. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con las danzas del sur, hablaban del moreno y pues yo no le entendía qué es eso, a qué se refiere con el moreno. Y hasta después que ya cuando vi una danza con un moreno, pues es el viejo de la danza, pues le llaman moreno. En otras, bueno, como lo ven ustedes, hay diferentes maneras de nombrarlo en diferentes partes, pero allá en Zacatecas era moreno o viejo de la danza. Algunas danzas tenían danzas específicas para el moreno o para el viejo de la danza. Entonces, bueno, más o menos representa, miren, de una vez aquí en este que estamos viendo el viejo de la danza. Casi todas las danzas que van a ver ahorita, los viejos les llaman matachines. A pardos no le llamaban pardos, le llaman matachines. La danza de pluma que vamos ahorita no le llaman danza de pluma, le llaman danza de matachines. A la danza de indio o danza de matachines le llaman matachines. Casi todas las danzas les llamaban así. Entonces, analizando un texto que encontré por ahí de un autor que se llama Ferdinando Reina, es un francés. El libro está editado en España, pero él platica del matachino. En 1492, ¿conocen esa fecha? ¿El mil qué, perdón? 1492. Es el descubrimiento de América. Pues cuando se descubre América, ese año los españoles recuperan parte de su territorio que estaba dominado por los árabes, por los moros, por los turcos. En ese año, España se convierte en una de las potencias mundiales en la guerra naval sobre todo. Y ese año recuperan el territorio y es cuando descubren América. Pero a raíz de eso surge una tradición en España que era precisamente el matachino. El matachino era un personaje que andaba vestido de manera estrafalaria, pintado de hollín para representar al moro y con traje de árabe, de turco.
y lo seguía el pueblo, traía un sable de madera al estilo árabe, y andaban por el pueblo siguiéndolo. Se hacía toda ahora sí que una fiesta, y terminaba en que mataban al moro. Y ese personaje, ese moro, le llamaban el matachino o el matachín. Entonces de ahí viene el nombre de matachín. Esa tradición del matachino no se quedó en España. Se trasladó incluso en Francia. No sé hasta dónde llegó, pero sí sé que en Francia sí estuvo presente, o sea, en Francia lo hacía y duró varios años. Esa tradición se la traen al Nuevo Mundo, y por ejemplo en Zacatecas se conoce como la morisma. Les recomiendo, en agosto en Zacatecas se hace una tradición que se llama la morisma. Participan cerca de 2,000 personas en esa Órale. en esa tradición en la ciudad de Zacatecas. No, ¿Qué es en significa agosto, todas partes? el 8 de agosto. Menos a mi casa. Y es impresionante. Bandas de guerra, y se representa una batalla. Esa batalla precisamente entre los cristianos y los moros. Y precisamente culmina cuando los reyes cristianos vencen a los moros y matan al rey moro. Lo matan. 8 de agosto. Y esa representación, bueno, la de Zacatecas es la más representativa y es monumental. Pero hay otras, por ejemplo, para el día de San Juan se realiza en una comunidad que se llama Pánuco, que es la más antigua que se conoce. En Fresnillo también se hace para ese día, se llama de San Juanito, también hacen esa representación. Y en muchas comunidades de la región, las morismas casi se representa ahí en el centro, lo que sería Fresnillo, Zacatecas, Villa de Costa, están pegados esos 3 municipios, es donde se representa Pero, entonces miren, a raíz de eso, yo tengo la tesis, la suposición, con temor a equivocarme, de que las danzas le llaman matachines por el viejo de la danza, no por el danzante. Porque al final de cuentas el danzante no se viste de manera estrafalaria, el danzante se viste de manera fina, siempre anda, si se fijan, el traje de danzante es muy caro, pero el viejo de la danza sí. Yo tengo la tesis, la suposición de que el matachín es el viejo de la danza, y por eso le llaman danza de matachines. Y por ejemplo, matachines lo encontramos, si leemos el Quijote de la Mancha, ahí viene una parte donde habla de los matachines, y se parece al matachín. Dostoyevsky, también en una de sus novelas, no me acuerdo cuál, sí, también habla de eso, pareces matachín. Entonces, muchachos, realmente yo pienso que los matachines es el viejo de la danza, y por eso esas danzas les llaman matachines. Ahora, ahora sí que en un sentido científico la palabra es matachín. Ya aquí en México le pusimos el vocablo tla, y hay incluso algunos autores, investigadores que dicen que surgió en la Ciudad de México, que por los matlatzincas, digo en el Estado de México, por los matlatzincas y no sé cuántas cosas. Pero bueno, yo tengo mi duda, probablemente sí, pero yo les apuesto que viene de Europa el nombre. ¿Sí? Miren, las danzas regionales de Zacatecas tienen una estructura. Esto es muy importante porque a la hora que ustedes quieran hacer una investigación, si llegan como yo llegué, muchas cosas no lo van a entender a la primera. ¿Por qué? Porque no sabía. Yo no sabía que era una mudanza. ¿Saben ustedes qué es una mudanza? ¿Saben qué es una mudanza? No. ¿No saben qué es una mudanza? No, aún no.
No sé, pero me imagino En como las danzas trasladar de un lado a otro. zacatecas, una mudanza son los movimientos coreográficos. Lo que vimos ahorita en la danza, la primera es una mudanza y la segunda es otra mudanza. Entonces, cuando ustedes lleguen con un danzante y le pregunten, ¿y qué movimientos? No, pues tenemos que esta mudanza. Ya van a saber, es la Movimiento figura que coreográfico. forman o lo que están haciendo, ¿sí? Ah, Y luego el son, ¿qué es un son? Lo que toca el. pues un estilo. Híjole. Lo que compone la danza. Bueno, lo que está compuesta la danza. Bueno, ahí diferimos. Un son es la música que acompaña por así la danza. Aquí, por ejemplo, nos dimos 3 sones, que fue La tres. arriba, abajo, La viborita. son 3 sones. Maestro, ¿hay algún otro género que se baile dentro de las danzas? Género. Por ejemplo, les llama son ¿hay algún otro ritmo que hayan encontrado en la investigación? No, ahorita vamos a eso. Ok. Vamos a eso. Y una vez, mira, ahí dice desarrollo. Es que el son le llaman a la música, pero no es un son específico, o sea, no es el son que nosotros conocemos, o sea, el son no es que vas a tocar y el clásico tatara, 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 no, le llaman son a la música, pero no es estructura del son, sino que puede ser una polka, o puede ser un son, o puede ser una mazurca incluso, puede ser una... Oh. O sea, ese estilo de música, ese es un son, es la música, no quiere decir que tiene que ser ritmo de son. Por eso yo también, qué bueno que pregunta el maestro, porque yo me confundía mucho con eso. Y el son, y yo me imaginaba que iban a tocar así, pues una pieza bailable, ¿verdad? Como el son, como un guapango, pues. No, para ellos el son es la música, independientemente de qué ritmo lleve, ¿sí? Era el son. Y luego yo les decía, oye, los pasos, y se quedaban así ellos, pues ¿qué pasos? No. Y decía, no, nuestra pisada era así. Ellos le llaman pisada a pasos. Entonces, miren, esto parece así muy sencillo, pero es básico para empezar a hacer investigación. Que ustedes ya sepan qué es un son, que ya sepan qué es una mudanza y que sepan qué es una mudanza, es una pisada. Eso es fundamental. Ya cuando lleguen ustedes con eso van a entender mejor la danza. Se los digo por experiencia porque yo sí batallé mucho con eso. Casi todas las danzas de Zacatecas, con excepción de una que se llama danza real, todas empiezan con el son de la cruz. Todas empiezan con el son de la cruz. Y que viene a ser como saludo o la entrada, pero todas esas son de la cruz. El final, hay un son que se llama el adiós, también todas las dos terminan con ese son. Hay dos versiones del adiós, pero todos terminan con ese son. También eso es indispensable saberlo, ¿sí? Dentro de todo, no sé si dentro de, miren, las danzas, por ejemplo, ahorita las danzas de pluma y las danzas de matachines siguen esa estructura. Primero es la cruz, la entrada, y al final el adiós. Pero intermedio tienen varios sones, pero esos sones no siguen un orden, sino que puede empezar ahorita, por ejemplo, no sé, vamos a decir, con el ardillo. Primero con el ardillo, y luego con el del conejo, y luego con el de la liebre, por decir algo. Y resulta que la siguiente vez, no, empezaron con el de la liebre primero, y luego con el ardillo, y luego con el del conejo. Y en la siguiente empezaron al revés, primero con el conejo. Y ellos en medio pueden ir cambiando los sones, no llevan un orden, ¿sí? Algunas sí, por ejemplo, como danza real, esa que les digo, danza real, que ya no existe ahorita. Eso sí lleva un orden. Tienes que empezar con el primer son, lleva un orden, no puedes cambiarlo. En las de los matachines sí cambió. Vamos a
Estas son algunas de las danzas que se conocen de Zacatecas. Danza de caballitos, danza de pardos, danza de matachines, pero fíjese, matachines hay varias versiones. La región de los Cañones, que es la que vimos hoy. La región de Pinos, que es otro muy parecido al centro. La región centro y la región norte, todos son diferentes. Danza de pluma, danza de cascanas, danza real, danza de matachines de mujeres de Río Grande, una tradición ahí muy interesante. Danza de malinches de Nochistlán, danza de tastuanes, danza de los morenos, danza del Xúchil, y aquí me faltó danza de apaches de sombrerete. Ahorita lo vamos a ver si viene aquí. De sombrerete. Oh. Eso está bien interesante, pero vamos a ver. Sí. La danza de caballitos sí la conocen, ¿verdad? Sí. Aquí son las danzas de Rancho Grande. Hay otras danzas de caballitos en Río Grande y son un poco diferentes. No sé, y la manera de bailar es diferente. Y por ejemplo, danzas de caballitos encontramos de ahí de Fresnillo hacia el norte y porque encontramos danza de caballitos en San Luis, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas, pero del otro lado no. Todas vienen de allá del norte. Supuestamente empezaron en Tula, Tamaulipas. Allá empezaron las primeras danzas de caballitos y se fueron diseminando hacia el centro. Llegaron hasta Fresnillo y Río Grande. Nosotros tenemos danzas de caballitos. En Río Grande hay 3 comunidades que tienen caballitos. En Fresnillo nada más una. ¿Hay danzas de a pie, maestro? No. ¿Danzas de qué, maestro? De a pie. De a pie. ¿Saben por qué pregunta danzas de a pie? No, ¿cuáles son de esas? Es que en danza de caballitos hay danza de caballitos y danza de a pie. La danza de caballitos van en caballitos y los que acompañan a la danza de caballitos van a pie, ¿verdad? También le llaman la danza de pluma danza de a pie en algunos. Sí. Pero no, en Zacatecas no. No se llama danza de caballitos. Habría mucho que explicar de eso, ahorita les digo que más es general. Uno de los personajes importantes ahí no se le llama viejo de la danza, se le llama la mulita, la mula. Mire, la musicalización. Antiguamente la musicalización de la danza de caballitos era con arpa. Después pasó, le empezaron a incluir el violín y era con arpa y violín. Y después nada más era violín y tambora. Ahorita se toca nada más con violín y tambora, pero antes era con arpa y violín. Oh. Mucha gente piensa que la tambora ahí en las danzas de matachines, piensa que en las danzas de matachines siempre estuvo la tambora presente, no. Antes no usaba la tambora. La tambora en las danzas de Fresnillo se empezó a usar a partir de más o menos como 1950, 1960. Y les digo el porqué. Cuando empezaron a salir los tocadiscos, los comerciantes los usaban para amenizar ahí el evento, los usaban y hacían mucho ruido. Entonces no se oía violín y batallaban los danzantes para escuchar el son. ¿Qué hicieron? Buscaron una manera de hacer que se entendiera la danza y le empezaron a meter la tambora como acompañamiento. Los violines utilizaban unas bocinas antes, no eran electrónicas. No sé cómo era exactamente el dispositivo, pero daban al violín, así como las que se utilizan para los altavoces, los megáfonos, y era lo que utilizaban para hacer que se oyera más el violín. Y entonces fue cuando le metieron la tambora. La tambora no se usaba antes en las danzas. Maestro, este cambio o extinción, no sé, del arpa al final, ¿se debe a que no había
quien quisiera aprenderla o algo así. Sí, exactamente. Se acabaron los arpistas y ya no continuó la tradición. Y no hay así como escritos que tengan como las notas de las danzas. Pues hasta ahorita no se encontraba. Es que todo era esto de tradición oral. Aprendían de oído, ¿no? Los músicos antiguos no sabían de notas. Los aprendían de oído. Pues por eso no hay. Quedan muy pocos sones originales. Ya muchos sones de hecho son creativos ya. Ahorita por ejemplo utilizan el gallito para este tipo de danzas. Utilizan el gallito, utilizan la loba del mar, lo utilizan como parte del son. Pero ahora sí que los sones originales muchos ya se perdieron. Pero sí, sigue vigente. No sé ustedes qué opinan de eso. De que se haya cambiado y que ahora utilicen música moderna. Porque incluso hay danzas que utilizan la de Despacito. Ay, ¿a poco sí? Lo utilizan para... Pues en la de, acuérdate que la de los lobitos habían dicho eso. Pero era en cuestión de la indumentaria. No, Pero de la música también. Creo que eso es en el carnaval, ¿no? En el carnaval de Chihuahua. El carnaval sí, utilizan piezas modernas. Se meten pues las melodías que van metiendo en el sintetizador y yo siento que ahí están perdiendo su espacio y si de por sí solo tenían la presencia de la tambora, pero cada son tenía su toque, pero ya con el sintetizador ya no hay esa diferencia de uno a otro y se hace cada vez más fuerte y entonces ese mismo músico le toca a la de palma, a la de indio, a la otra danza y le toca igual. Sí, de hecho sí. Maestro, ¿y esto como cuánto tiempo tiene? ¿Tiene poco? Nada de... Ajá. Más o menos. Es más fuerte. Se empezó a utilizar ese sintetizador porque no había violinista. Ahorita afortunadamente hay un violinista en una comunidad que se llama la Colonia Morelos que ha estado enseñando a otros y ya ha sacado varios violinistas. En la comunidad yo conozco a dos, uno de Rancho Grande, ya son 3, otro de otra comunidad que se llama Santa Cruz, son 4, y yo. Entonces ya son 5 que ha enseñado este señor. Pero por ejemplo, ese señor conoce muy pocos sones antiguos. ¿Y qué es lo que hizo? Pues acomodó sones, canciones nuevas, por ejemplo oraciones, alabanzas y canciones del burgo. Las metió como parte de los sones, pero con violín. Sí, es que ahorita la pregunta que hizo de nuestra opinión referente a este cambio que se estaba dando en la música, yo estoy un poco con la maestra, pero no se me hace ilógico o malo del todo, porque al final, como usted mismo lo presentó en la diapositiva, son danzas, son bailes sociales también, y la sociedad también va cambiando con el tiempo. Unas cosas que antes sí van saliendo nuevas, que también, quieran o no, influyen en la misma comunidad y se van pasando las mismas danzas. Ahorita, por ejemplo, que mencionó que hubo un momento en que no había violinistas, pues me imagino que fue un shock muy grande para toda la comunidad, y con tal, porque incluso eso habla de querer preservar la danza, con tal de no perder, pues tuvieron que adaptarse a una nueva forma de crear música. Ay, Lo cual no me digo, enfoco. pues también está bien, porque si quisieran quedarse como pues no hay violín, pues ya no se bailó, pues ahí mismo también se pierde pues todo en particular. Es algo que quería comentar, sí es cierto. Lo que nosotros nos competiría, bueno, lo que sería interesante para nosotros o sería necesario es que nosotros busquemos preservar los sones antiguos, ¿verdad? Como maestros, como investigadores, pero tampoco podemos parar
esa nueva ola. Porque, por ejemplo, si conocen esta melodía. ¿Cómo se llama? Paperico. Pues ese es un son básico de la danza de pluma en Fresnillo, de los antiguos. Y por ejemplo, esa melodía pues era parte bailable en los bailes. Entonces, por ejemplo, eso que se bailaba en los bailes lo pasaron a la danza, lo que está pasando ahorita también. Entonces, van evolucionando. Sí, es cierto. Ahorita, por ejemplo, las danzas de matachines, o danzas, yo le llamo danza de indios. Las danzas de indio han evolucionado a tal grado que ya no usan violín, ya nada más usan tambora. Pero la tambora originalmente se utilizaba como acompañamiento. Por ejemplo, si el son era acompañamiento. ¿Es el mono del hambre? Ahora no. Suena. Ahora ya resulta que Suena el mono del hambre. llevan el paso. Era todo lo que hacía la tambora cuando empezaron. Ahora no. Ahora van siguiendo la pisada. Ahora esa es la forma de actuar de la tambora. No cualquiera. No soportó. Perdón. No. No cualquiera. No cualquiera puede ser tamborero. El tamborero tiene que ser una persona que conozca la danza y que conozca los pasos para poder ser tamborero. Entonces, algunas danzas todavía conservan los sones con violín, pero ya son muy escasas. Muy escasas.